Ya. Ya. Primero que nada, buenas noches con todos. El tema que vamos a ver hoy va a ser EPOC. Como ya muchos de nosotros lo conocemos, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se encuentra definida por espirometría. Muy importante recordar que se define como la obstrucción poco reversible del flujo expiratorio. Importante la palabra poco reversible. ¿Por qué? Porque si hablamos de una enfermedad pulmonar obstructiva reversible, estaríamos hablando de otras patologías como viene a ser el asma. El asma es una patología reversible, el EPOC no. Incluso algunas literaturas nos dicen que es irreversible y que está afectando el flujo expiratorio. Se dividen en dos grandes grupos, como vienen a ser la bronquitis crónica y el enfisema. Ambas podrían coexistir en un mismo paciente, que ya las veremos más adelante. Etiológicamente hablando, vamos a tener al tabaco como principal causante, principal desencadenante. Es un 90% de pacientes que tienen EPOC tienen un antecedente de haber fumado tabaco. El otro 10% se divide con otras causas. Generalmente se dice de que solamente el 15% de fumadores pueden desarrollar EPOC. El hecho de fumar nos va a llevar a una inflamación crónica. El otro 10% se divide en exposición a la biomasa, contaminación ambiental, factores genéticos como el alfa-1 antitripsina, el sexo generalmente en varones, la edad generalmente en personas mayores y la raza blanca. También se puede dar por infecciones respiratorias como tuberculosis y también por el crecimiento pulmonar y desarrollo durante la gestación. Hablemos un poco de bronquitis crónica. Para entender lo que es bronquitis crónica hay que verlo como si fuera un concepto clínico. Vamos a tener a un paciente que va a empezar con una creciente inflamación y mucosidad, ya sea flema o sea esputo en las vías respiratorias. Esta mucosidad va a terminar obstruyendo las vías aéreas. ¿Y qué pasa si hay obstrucción? El flujo aéreo va a disminuir. Entonces, nosotros vamos a tener, anatomopatológicamente, vamos a tener unos bronquios grandes, cartilaginosos, inflamados. Además de que va a haber una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas, lo cual genera una hipersecreción de moco. Y además que el índice de Reid, que viene a ser la relación entre el espesor glandular y el espesor de la pared bronquial, que se va a ser mayor a 0.6. Además, se va a manifestar con un concepto muy importante, una tos-expectoración. Pero tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis en los niños siempre está directamente relacionada con la infección. Entonces, el encontrar más o menos... Ya. Listo. Entonces, todo esto se va a manifestar con un síntoma muy importante como viene a ser la tos con expectoración. Estamos hablando que esta tos con expectoración va a ser... no cambia. Ya, esa tos con expectoración se va a encontrar durante 3 meses a por lo menos 2 años consecutivos. Vamos a tener 3 meses de 2 años consecutivos con tos con expectoración para nosotros estar hablando de que el paciente tendría bronquitis crónica. ¿Por qué con expectoración? Porque ya habíamos dicho de que va a haber moco, va a haber mucosidad. En cambio, el enfisema vamos a tratarlo como si fuera un concepto anatomopatológico, en el cual va a haber destrucción de la pared alveolar. Al haber destrucción de la pared alveolar, generalmente se debe a las enzimas elastolíticas, va a causar que estas paredes obviamente se rompan. Al romperse nos va a causar una dilatación anormal generalmente del acino respiratorio, que está compuesto por el bronquiolo, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Estas paredes, al estar dañadas, va a ser muy difícil que puedan expulsar todo el aire que contienen los pulmones. Entonces, si estos no se vacían de forma eficaz,
van a terminar causando una hiperinflación de los pulmones. Es por eso que se dice de que el enfisema está relacionado con el aumento de la capacidad vital o que se encuentre de forma normal en los pacientes con EPOC. Es una combinación entre tener bastante y constante aire en los pulmones y tener que hacer un esfuerzo para poder respirar porque falta aire. En el enfisema, ¿qué es importante? La falta de aire, o sea, la disnea. Existen 3 tipos de enfisema. Uno de ellos es el enfisema paraseptal. Este enfisema paraseptal generalmente se da en la parte distal del acino respiratorio, como vienen a ser la parte del sacto alveolar o el conducto alveolar. Vamos a encontrar algo importante, que generalmente vamos a encontrar en casi todos los enfisemas, que son las bullas subpleurales. Esas bullas subpleurales, bueno, se ven aquí en unas como ondas radioopacas en los pulmones, se dan generalmente en personas jóvenes. Y mientras más joven es la persona, se relaciona más a poder tener un neumotórax espontáneo. Existen otros 2 tipos. Un enfisema centrolobulillar, que se caracteriza por 3 puntos. Centrolobulillar, que es central, en el centro de la sina. Segundo punto, el tabaco. Generalmente, ya vimos que casi el 90% es causado por el tabaco. Entonces, la mayoría de pacientes que tengan enfisema van a tener un enfisema del tipo centrolobulillar y se encuentra en los lóbulos superiores. ¿Qué es lo que nos dicen generalmente? Nos dicen, el humo del tabaco asciende al centro. ¿Cómo así? El tabaco asciende y se va hacia el centro. Es decir, que es centrocinar y afecta a los lóbulos superiores. Eso siempre nos dicen porque siempre preguntan en exámenes MIR sobre todo. Y para lo que viene a ser el enfisema panlobulillar, primero, para sospechar de un enfisema panlobulillar, estamos sospechando en pacientes que van a ser jóvenes, generalmente hombres menores de 40 años, o pueden ser mujeres, porque generalmente se dan en hombres, que tengan antecedentes familiares de EPOC y que sean no fumadores. ¿Por qué no fumadores? Porque este enfisema panlobulillar generalmente se dan en aquellos pacientes que tienen un déficit de la alfa-1 antitrypsina. Como dice panlobulillar, ¿a qué afecta? A todo el acino. ¿A qué afecta más? A los lóbulos inferiores. Generalmente esta afectación se da de forma uniforme. Hay que recordar también que la alfa-1 antitrypsina es la única alteración genética que se conoce que nos va a conducir al EPOC, que también afecta al hígado. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a tener 2 personas contrapuestas. En nuestra consulta va a llegar un paciente que es pícnico, generalmente cianótico y más o menos de unos 50 años. Ese sería lo que ellos llaman un azul abotargado, el paciente fenotípico de una bronquitis crónica. Mientras que en el enfisema vamos a encontrar un paciente un poquito más mayor, de 60 años, cianótico y asténico, obviamente fumador, que también se conoce como soplado rosado. En diferencia de estos dos, hay que tener en cuenta de que habíamos dicho que la bronquitis vamos a tener tos con expectoración, pero también vamos a tener disnea, pero una disnea leve. La tos precede a la disnea. En un paciente con enfisema vamos a tener disnea grave. La disnea precede a la tos. Son conceptos importantes. Además que en la bronquitis crónica vamos a tener un esputo abundante y purulento e infecciones respiratorias frecuentes. Mientras que en el enfisema vamos a tener un esputo escaso con infecciones respiratorias escasas también. Existen más diferencias en cuanto a su radiografía de tórax, que ya la veremos más adelante, y sobre todo acá también es importante saber lo que viene a ser la poliglobulia que vamos a encontrar en la bronquitis y no en el enfisema. Además también que la difusión pulmonar de oxígeno en ambas se va a encontrar disminuida. En cuanto a las reagudizaciones, son más frecuentes también en la bronquitis crónica y en la bronquitis que tenemos mucosidad. Por lo tanto, ¿qué vamos a escuchar? Roncos sibilantes. Mientras que en el enfisema vamos a escuchar una disminución del murmullo vesicular. Vamos a hablar del diagnóstico. Para entender el diagnóstico,
como habíamos mencionado, habíamos dicho que es un concepto espirométrico, es decir, que se confirma solamente con espirometría. Vamos a tener un paciente adulto mayor que tiene más o menos 40 años de edad con historia de exposición a algún tipo de factor de riesgo, generalmente tabaco, que puede o no puede tener síntomas respiratorios. Entonces le hacemos la espirometría, una espirometría post-broncodilatadora. ¿Por qué? Porque es irreversible. Si se revierte, no sería EPOC. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo se va a encontrar disminuido, mientras que la capacidad vital normal o aumentada. Entonces, la relación de estos dos va a ser menor a 0.7, lo que nos va a indicar una obstrucción de flujo aéreo. Con este diagnóstico ya podríamos simplemente decir que tiene EPOC, solamente con espirometría. Si es que no tuviera este punto, simplemente hay que buscar otro tipo de diagnóstico. Además, la LAC nos dice que tenemos que no solamente diagnosticarlo si es poco o no, sino también hay que definir su gravedad, evaluar su comorbilidad y establecer qué pronóstico tiene. Vamos a ver lo que viene a ser su estadificación. Para eso se utiliza la estadificación de Gold, el cual se ve en la fracción de eyección de volumen en el primer segundo y se va a estadificar. Si es mayor a 80%, que sería lo normal, estaríamos en leve. Si es de 50 a 79, moderado. Si es de 30 a 49, grave. Y si es menor de 30, es muy grave. Comorbilidad como cuál, como tuberculosis, como una insuficiencia cardíaca, entre otras patologías, incluso cáncer pulmonar. Y establecemos el pronóstico con el índice de Bott. El índice de Bott nos va a medir el índice de masa corporal, también la fracción de eyección en el volumen en el primer segundo, disnea, y nos va a ver la caminata. Todo esto nos sirve, sacando los puntajes, para ver la tasa de mortalidad en el primer año de la persona. Si tiene 0,2 puntos, una tasa de mortalidad de un 20%, de 3 a 4 un 30%, de 5 a 6 40 y de 7 a 10 un 80% de tasa de supervivencia o que se puede morir en el primer año, en otras palabras. Una vez que tenemos que es EPOC, hay que diferenciar si es bronquitis crónica o es enfisema. Como dijimos, bronquitis crónica se debe sobre todo al cuadro clínico. Habíamos dicho que se trataba de una tos con expectoración durante 3 meses de por lo menos 2 años consecutivos. Además, nosotros vamos a observar en su radiografía, vamos a observar zonas radiopacas en ambos campos pulmonares que nos indican un patrón de obstrucción, que se ven así. O generalmente también podemos encontrar cardiomegalia también en una radiografía de tórax. En cuanto al enfisema, es importante la radiografía de tórax sí o sí, pues su forma de diagnóstico es anatomopatológico, en lo cual vamos a encontrar acá en esta imagen, vamos a ver que en las zonas superiores, que en los lóbulos superiores del pulmón derecho, por ejemplo, podemos encontrar una radiolucidez en esta zona, y justamente se puede ver aquí una cisura, que es la parte terminal, y aquí vamos a encontrar lo que nos importa, que son las bulas subpleurales, que lo podemos encontrar como unas pequeñas radiopacidades, que son unas pequeñas onditas, que se marcan en nuestra radiografía, mismas que se observan en una radiografía lateral, justamente retroexternal. Acá también podemos encontrar unas pequeñas bulas, o bullas subpleurales. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que le vamos a decir a nuestros pacientes? Primero, deja de fumar, que es muy importante para el tratamiento, porque está demostrado que si deja de fumar va a aumentar la supervivencia. Segundo, basándonos en la estadificación de Gold, que lo divide en leve, moderado, grave y muy grave, según los porcentajes del volumen de eyección, del volumen de expiración forzada en primer segundo, lo vamos a dividir.
Me olvidaba decir que también en el EPOC grave también se incluyen cuando tienen un volumen de expiración forzada en el primer segundo menor del 50%, pero con falla respiratoria, que también se incluyen acá. Entonces, ¿cuál es la primera etapa, el pilar fundamental? Broncodilatadores. Ese es el pilar fundamental, ya sean inhalados o sean intravenosos, pero hay que darle un broncodilatador. Primero, es muy importante eso. Antes de empezar el tratamiento, tenemos que reducir los factores de riesgo. Y tenemos que, generalmente se recomienda vacuna antiinfluenza y antineumococo, que es muy importante, y la educación. Además, que vamos a darle, como dijimos, empezamos con un broncodilatador. El primero que se utilizan son los ABA, o también conocidos como agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Más conocidos como el salbutamol, el fenoterol, creo que todo el mundo lo conoce, que son de acción corta y generalmente se recomienda cuando sea necesario, es decir, cuando tengan una reagudización, alguna crisis, que se pueden utilizar. Ya si necesitamos un tratamiento más estable, un tratamiento que nos dure, que sea de mantenimiento, vamos a utilizar los LAMA, que se utilizan de uso regular. Los LAMA van a ser anticolinérgicos de acción larga. Generalmente se recomienda como primera línea el tiotrope, pero si es que no tuviera, se puede utilizar el bromuro de hipatropio, que es el que se utiliza en el hospital. También, a partir del moderado, ya tenemos exacerbaciones que tenemos que manejar con antibiótico-terapia, como viene a ser la amoxicilina o la citromicina, además de una rehabilitación. Y para los pacientes que se encuentran graves, se recomienda una terapia triple, una LAMA más LABA más un CIB. La LAMA, que ya vimos que son anticolinérgicos de acción larga, la LABA, que sería agonistas beta-2 adrenérgicos, también de acción larga, y bueno, los corticoides inhalados. Se dice, bueno, lo que se recomienda es que primero le des a un paciente un LAMA más LABA para ver cómo funciona. Si es que no sigue mal, se puede recién adicionar un corticoide, ya que ese corticoide está asociado en este tipo de pacientes con una incidencia mayor de neumonía. El LABA que se recomienda generalmente es el indacaterol, ya que tiene una acción larga, de 24 horas, y hay que recordar que un paciente adulto mayor es difícil lograr su adherencia. Además, que podemos adicionarle una oxigenoterapia y prednisona. Y bueno, eso sería en cuanto a la exposición. Si tienen alguna pregunta, podrían hacerla. Creo que no. Vaya siguiendo para las preguntas. Si no, para empezar con las preguntas. Sí, hay que seguir con las preguntas. ¿Chicos tienen alguna pregunta o algo que comentar? Hay que seguir. Tomar que sigue con la ponencia. Ya. Bueno, traigo algunas preguntas. Vamos a leer. En el MIR de 2014 preguntan, en la expectoración funcional de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿son esperables todos los hallazgos menos uno? Vamos a explicar. ¿O alguien la sabe? No. Entonces, por ejemplo, ¿qué esperamos en un paciente que tiene EPOC? Vamos a esperar que su fracción de expiración de volumen en el primer segundo, su FEC1, sea menor al 80%, sí o sí tenemos que esperar esto, si no, no sería poco. Vamos a observar que su capacidad de difusión también se va a encontrar disminuida, también. Este coeficiente que nos indica disminución de flujo, que sea menor a 0,7, también es esperable. Vamos a esperar que nuestra prueba broncodilatadora sea negativa, sí. Pero que los volúmenes pulmonares no todos se encuentran. Habíamos hablado que en el enfisema acumulamos aire porque no se pueden expulsar, obteniendo una capacidad vital forzada, ya sea normal o superior a lo normal. Por lo tanto, los volúmenes pulmonares sí se van a encontrar, mejor dicho, se pueden encontrar normales o aumentados, más no disminuidos.
En cuanto a... Espérense. Quiero bajar esto. Ya. En cuanto a la siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuál es la falsa? Según la EPOC, ¿el hábito tabáquico es el factor más importante? Sí, casi toda la exposición les dije sobre el tabaco, 90%. Obviamente que sí es importante. A ver, nos dice, contrariamente al asma, ¿no hay inflamación? EPOC, bronquitis crónica, inflamación, hasta en el mismo nombre está. Así que sí hay inflamación. Aquí ya tenemos la falsa. ¿Qué nos dice? Nos dice, factor genético para desarrollar EPOC mejor documentado, ¿es alfa-1 antitripsina? Sí, es el único. Además, no solamente es el mejor documentado, sino es el único documentado. Y nos dicen que las acrotaquias no son características del EPOC. Es cierto, no son características, pero sí nos pueden indicar otro tipo de bronquiectasias. Y experimentalmente se detecta una instrucción. Este de acá, este datito de acá, que la FEV1 y la capacidad vital forzada es menor a 0.7, eso casi lo tienen que saber. Sí, sí, Este sí o sí, eso es muy importante. Si un paciente no tiene menor a 0,7, no existe, no hay EPOC. Entonces, empezando por eso, antes de ser EPOC o no ser EPOC, esa relación menor a 7. Creo que hablaban por chat. A ver. Ah, sí, sí, yo te lo leo. Claro. La Cristian Sí. dice, las acropaquias me imagino que es por el IgG de la cardiomegalia. La dosis está bien, sí. Listo. Ya. Entonces, voy a mostrar el chat. Entonces, acá tenemos otro. Tenemos un paciente fumador que presenta en la espirometría un volumen expiratorio forzado, una FE de 31%, ¿ya? Y una capacidad vital forzada de un 80%. Nos hablan de la relación, que es 40%. ¿Qué nos dicen? Nos dicen según los resultados en qué estamos. Obviamente, ustedes se acuerdan del cuadrito que les expliqué, este de acá. Claramente se acuerdan, obviamente. Entonces, de lo de acá que podemos, estos grados se ven exactamente con la FEV1. Se ve con esto. Entonces, generalmente las preguntas vienen enfocadas a este cuadrito. Nosotros tenemos que se encuentra en un 31%. La respuesta, obviamente, se encuentra aquí. 3, grave. Pero si no se dieron cuenta, hay uno aquí y hay otro aquí. Oh, mira, hay dos con grave, ya me fregué. No, miren. Acá que tenemos, es una obstrucción de flujo aéreo grave, ambas, pero esta está asociada a restricción. ¿Cuál es la diferencia? En primero, estamos hablando de POC y está asociada a obstrucción, no a restricción. Y en segundo, ¿qué nos indica si está asociada o no asociada a restricción? Pues la capacidad vital forzada. Si esta capacidad vital forzada se encuentra disminuida, está asociada a restricción. Si esta no se encuentra disminuida, pues no. Así se desarrolla. Si se encuentra disminuida, podría ser un EPOC mixto, o ya podríamos estar hablando, quizás no sea EPOC, sea asma, porque generalmente en un paciente que tiene EPOC no está disminuido, sino está normal. Ya, entonces, acá, una pregunta de salud. Voy a quitar esto para que... Ya. Un paciente tiene volumen expiratorio en el primer segundo menor de 60%. Nos dicen, después obviamente post-broncodilatador, es importante. La relación de estos dos datitos es 78%. Nos preguntan qué patrón espirométrico es. A ver si alguien se acuerda. Exacto, Diego, exacto. Justamente lo que había mencionado. Si nosotros estamos hablando, o sea, es cierto. Ay, se fue. Vamos quitando esto. ¿Dónde está? Ya.
Nosotros vemos la FEC menos de un 60% y nosotros decimos es 2, moderado, la marcamos y nos equivocamos. Yo les había dicho en un inicio de que es muy importante acordarnos de este dato. Si no tiene este dato, Menor a pues no 0.1. es EPOC, no es EPOC, no tiene obstrucción. Esta es la respuesta, 78%, no es EPOC. Ah, inteligencia. Esta es una pregunta clave, o sea, lo primero que yo voy a hacer al hacer una pregunta de POC es ver lo que viene a ser esta relación. Ahí dice, lo más probable es que sea asma, dice el Diego. Claro, exacto. Es que generalmente cuando hablamos de obstrucción, hacen un cuadrito donde mencionan bronquitis, asma y mencionan a lo que viene a ser, me olvidé, enfisema. Ambos, bronquitis y enfisema, es EPOC. Asma no es EPOC, es asociado generalmente a restricción, es otro tipo de patologías y es reversible. Entonces, si estamos hablando que simplemente no tiene una obstrucción de flujo aéreo, entonces, de cajón, primero, no es EPOC, y ya está. Mejor dicho, no tiene flujo. El DK nos indica que no es EPOC, pero además nos indica que no tiene obstrucción. Entonces, aunque la FEC nos marque que es moderado, no lo es. No hay que equivocarnos ahí. Otras preguntas que nos dicen, en el Salud 2010, de acuerdo a las evidencias actuales, ¿cuál es la estrategia farmacológica para el EPOC? ¿Qué vamos a hacer? En primero, ¿qué nos dice? La cesación de tabaco no es necesaria para el paciente, esto es recontrafalso. Lo primero que se le pide al paciente es que deje de fumar. Ahora, ¿La sé? a ver, ¿hay respuesta? ¿La sé? Claro, no, es la Ay, D. yo la de. Ay, ay. Algo que mencioné súper importante es que, ¿qué le das? Primera línea, ¿qué le das? Le das ¿Saba? broncodilatador. Ah, sí, sí. Ajá, le das SABA. Segunda línea, le das LAMA. Lama. Tercera línea, le das LABA. Sí. SAMA, LABA, LABA. ¿Qué es la SAMA? Broncodilatador. ¿Qué es la Así LAMA? me olvidó. Broncodilatador. ¿Qué es la LABA? Broncodilatador. ¿Qué le das? Ah, los Broncodilatador. corticoides Después son al final, sí, ya me acordé. Claro. Sí, cuando están Entonces, graves. Está bien. si estamos hablando, ¿cuál es la broncodilatadores? Es primera línea, es segunda línea, es tercera línea. Sí, sí. Entonces, es todas las líneas que encuentres. ¿Por qué no damos corticoides inhalados? Esa sí sería una buena elección también, pero no se da porque dijimos que estaba asociado a lo que viene a ser neumonía. Tú le das esto a los pacientes que se encuentran graves o muy graves, que has probado con LAMA más LABA y no funciona. Entonces, ahí recién barajeas la opción de darle un CIF. Si no, no. A ver, acá dice ENAM del 2015. Señale cuál es el germen con mayor frecuencia que causa infecciones bronquiales agudas de origen bacteriano en pacientes de POC. Estas no las mencioné directamente, y según he visto, es pregunta de ENAM, también he encontrado en el Salud. Pero, a ver. La E dice. A ver, dice Mari que los corticoides inhalados principalmente son la elección en asma junto con los beta-2 agonistas de acción corta. Corticoides en EPOC en casos muy severos. Sí, como yo estaba hablando de POC, se usa en casos severos. Hubo un aporte de Mari que también se puede utilizar en asma. Entonces, en cuanto a esta pregunta, nosotros habíamos mencionado de que qué vacunas se le ponían a un paciente para evitar este tipo de... Claro, se le pone 2 vacunas, para la influenza y para la neumonía. Es un poquito barajearnos, que puede ser Klebsiella, que puede ser influenza. Es un poquito difícil saberlo, creo que podrían ser las dos. En este caso, la respuesta que consideran, según los que hicieron este banco, es Klebsiella. Aunque, claro, como dice Mari, hay problemas bastante de exacerbaciones con lo que viene a ser la influenza, generalmente. Esto también podría ser importante. Quizás, como dice, está desactualizado, no esté actualizado. El banco me dice eso. Yo también dije, o puede ser influenza o puede ser lo que viene a ser Klebsiella.
Pero a un paciente que le das tu vacuna antiinfluenza y le das tu vacuna contra neumonía. Yeah. Entonces, dependiendo de qué banco, estamos hablando de 2015, dependiendo de qué año, pues también les pregunten, es un poquito difícil ahí saber a ciencia cierta. Y bueno, no me dio tiempo para buscar más preguntas, así que esta va a ser la última. Nos dice, un paciente de 75 años que presenta disnea progresiva. Un paciente primero es un paciente varón. Segundo, 75 años, mayor. Tercero, tiene disnea. Cuarto, tórax en tonel. Quinto, radiolucidez en ambos campos pulmonares. Y no es porque estemos tratando el tema y que la respuesta sea enfisema, sino porque está claramente, no mentira. Pero, ¿qué datos nos pueden dar? Nosotros tenemos el tórax en tonel. Ese tórax en tonel generalmente se dan en pacientes que tienen enfisema. Es una característica también típica, entonces esto nos podría orientar. Además, esta radiolucidez, que se dan en campos pulmonares superiores, generalmente, que también nos pueden orientar a un enfisema pulmonar. Entonces, sobre todo, como dicen los compañeros, el tórax en tonel, eso es muy importante. Prácticamente, aparte de que es un paciente mayorcito y tiene disnea también, solamente la disnea de por sí nos orienta ya a lo que viene a ser un enfisema. Disnea, enfisema y tos con expectoración era bronquitis crónica. Exacto, ese sería el dato que nos orienta. Bueno, ¿cuál era la tos? ¿La tos era después o era antes? La tos en una bronquitis crónica, tienes que acordarte, bronquitis, ¿qué te hace acordar? A moco, mucosidad. Yeah. Entonces, un paciente va a toser porque tiene mucosidad. Entonces, la tos va a ser antes que la disnea. Ajá. En cambio, en un paciente que tiene enfisema, es al contrario, es un paciente de que al romperse en la parte de los acinos, se rompen las paredes, va a acumular aire. ¿Y qué va a hacer? Que no pueda respirar. Entonces va a tener primero disnea y luego tos. Entonces por eso se dice que la disnea predispone a la tos y en la bronquitis la tos predispone a la disnea. Ya. Excelente, excelente. Eso sería todo, no pude encontrar tampoco más preguntas.